anuncios de revocación de la licencia a Chevron y las revocatorias de otras como las otorgadas a Maurel and Prom, Global Oil, Eni y Rexol, ante las cuales ha habido reacciones. Pues ayer se supo por el gobierno de Trinidad que también fueron revocadas las licencias otorgadas a dos empresas transnacionales que trabajan conjuntamente con Venezuela y Trinidad para la explotación de gas. De este tema vamos a hablar con nuestro invitado, que ya lo tenemos en línea telefónica. Gracias a David Paravicini, ingeniero y especialista en políticas públicas energéticas, docente universitario, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Buenos días, Esther. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, que comencemos por detallar lo que significa este anuncio, ¿no? Bueno, así como porque tú has hecho una buena explicación de esto, recordemos que este asunto es de las medidas coercitivas unilaterales que está aplicando Estados Unidos contra Venezuela, contra nuestro país, a partir de la declaratoria de Obama en el año 2015 de una resolución administrativa donde declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, como dice el... Y esa declaración que hizo de Obama, que es un presidente demócrata, hace 10 años, es la base, el punto de partida para que todas estas cosas que ahora se han venido desarrollando en estos últimos 10 años, que se agudizan o se regulan de una manera u otra. Una de estas, de lo que permite esta medida, o esta decisión administrativa de Obama, de declarar a Venezuela la amenaza inusual inusual y extraordinaria con respecto a los intereses de Estados Unidos, permite que o le abre el espacio al Ejecutivo, que todavía no ha llegado a una ley, como es el caso de lo que fue en Cuba, que llegó inclusive a quitarle pasó a ser potestad del legislativo y le crearon una ley que se llama la ley Helms-Burton. A esto no ha llegado ahí, pero entonces ahora los presidentes, el presidente de Estados Unidos tiene la potestad de aplicar pues este tipo de medidas como digamos sanciones a quienes negocien con Venezuela. Es decir, es una sanción contra Venezuela, pero que la extiende y la lleva más allá y prácticamente también sanciona a quien quiera negociar con Venezuela. Es decir, esta es la situación. Trinidad, que tiene una necesidad importante de la explotación del gas en esa zona, porque sus yacimientos, unos yacimientos de gas, explotaron de la mano de British Petroleum durante varios años y convirtieron en unos exportadores de petróleo justamente a los Estados Unidos, exportadores de gas a los Estados Unidos, gas licuado, porque extraían el gas y tenían las plantas de licuefacción, y Trinidad era uno de los primeros exportadores de gas a los Estados Unidos antes de que Estados Unidos desarrollara la explotación del gas del petróleo de esquisto, que se puso entonces fue una fuente de generación de gas, de petróleo y de gas asociado y de gas también directo, y que bueno, eso tumbó pues la importación de gas de Estados Unidos. No solamente eso, sino que le cambió el carácter de Estados Unidos de un país importador a un país exportador de gas. Bueno, esto es para Trinidad muy importante, pues, poner estos trenes de licuefacción que los tiene allí a partir de esa actividad económica, y confiaban en eso. Habían hecho, aparentemente hace una semana, había habido unos anuncios de que se habían entendido con el Marco Rubio en materia de que entendieran la importancia de que para Trinidad, en lo económico, el porcentaje del Producto Interno Bruto aportado por la explotación gasífera, hablando de una cifra de alrededor del 30 o el 40%, me parece muy alta, pero pudiera ser así, pues, porque Trinidad no tiene otras actividades económicas similares a la extracción y la explotación del gas,
que les cubra pues esa actividad que tuvieron durante muchos años. Entonces, bueno, eso por una parte del entorno. En cuanto a la agudización de todas las acciones en contra de Venezuela, porque no solamente está el tema ese que No, aparentemente... este es digamos, el último anuncio que se ha Sí, hecho, el más reciente. Pero ya no, los anuncios anteriores también han generado claro, preocupación, ¿no? claro, ahí está el tema que, bueno, que ha alterado el mundo, es aplicarle sanciones a quienes compren gas o petróleo venezolano. Es decir, esto ya es una especie de combinación digo yo, bueno, creo que es así, que tiene una combinación con la Chevron, porque si Chevron se va del país por motivos de que acata las decisiones del gobierno de los Estados Unidos de no tener actividades en Venezuela, pero eso no quiere decir que Petropiar no siga produciendo Así las es. filiales que tiene aquí, y esa producción se coloca en algún mercado, y Claro, porque entonces además hay que recalcar algo, David, que lo he comentado en varios momentos con otros expertos que hemos entrevistado. Aquí es el hecho de que estas empresas mixtas son en conjunto con PDVSA. O sea, PDVSA trabaja en estas empresas mixtas, no son de Chevron. así es, son empresas del Estado venezolano, en las cuales tiene un socio que es un socio que llega hasta un 40% de la sociedad. Bueno, eso fue el salto cualitativo que dimos en cuanto a la utilización con el presidente Chávez, en cuanto a la verdadera nacionalización de nuestros recursos petroleros, que a partir de lo que fue la apertura petrolera justamente que hubo durante Carlos Andrés Pérez II y Caldera II, bueno, llegaron a tener hasta el 70 u 80% de las empresas asociadas en estas empresas que se armaron allí, quedaba PDVSA con una participación de un 30% y se llamaban con una decisión de oro, que era toda una cosa, una pantomima, pues al final de cuentas esa acción de oro no decidía nada, puesto que y eran las condiciones aquellas que habíamos visto de 1% de regalía y 34% de impuestos sobre la renta, que eran condiciones realmente leoninas y ominosas. Es decir, inclusive la regalía que le están pagando a, a Guyana, a la República de Guyana, es 2%. Claro, en el tema del pago de impuestos sobre la renta, sí, los guyaneses están prácticamente jugando, creo que es un 10 o un 12%. Pero esto ya lo habíamos visto, hace un recrudecimiento que ya lo habíamos visto, lo que me quería referir, que ya cuando hubo una ocasión, que tú estabas recordando los años 2019, ya previo a la pandemia, donde no veían que podían estaban causando los efectos que pensaban, y empezaron a recrudecer todas estas acciones, y se produjo, bueno, la hiperinflación, la desaparición de la moneda. Es decir, un ataque brutal que lo sufrimos en esos años, y creo que ahí nosotros estábamos en la Asamblea Nacional Constituyente y aprobamos una ley de emergencia en ese Así es. momento. No sé si fue en el año 2020 Mm. o no sé si fue en octubre del 2020, que entonces se aprobó esa ley de emergencia, que la oposición tenía fuerza en ese momento para decir que le están, porque parte de lo que da esta ley de emergencia económica es que también la confidencialidad, la información, el manejo de la información de los temas que se tratan, son restringidos, y son las reservas legales que le da al gobierno para poder manejar la emergencia y poder superar la dificultad, porque en este caso está dirigido a esta confrontación directa con los Estados Unidos. Entonces esto hace, digamos, que estamos de nuevo en un escenario, pero también cambió el panorama mundial. O sea, el enfrentamiento hoy en distintos terrenos también lo tiene entonces con una confrontación importante con China, con misma Rusia, a pesar de que con Rusia Estados Unidos está tratando de buscar una vía para poder dividirlo, de romper la alianza que hay entre Rusia y China, pero en un conflicto con el mundo entero que le da a Venezuela mayores posibilidades de, apoyándose en esta ley de emergencia,
que se aplica a poder llegar a fórmulas que no nos coloquen en la misma situación de indefensión o debilidad que tuvimos pues hace 5 años, que hubo esa necesidad de aprobar esa ley, y además de hacer, porque también se llamó ley antibloqueo, ¿no? Porque también se produjeron otras acciones. Bueno, una situación complicada desde el punto de vista mundial. No veo que cada vez más se acentúa la necesidad de tener un plan nacional propio energético. Nosotros creo que Venezuela nos puede, o sea, porque es la historia de los 100 años de historia petrolera, que si los precios suben, que si bajan, que si tenemos acceso a los mercados, que no los tenemos, y yo todavía no veo una política energética nacional propia, que por lo menos los venezolanos y las venezolanas nos estamos seguros de que tenemos gas doméstico, tenemos gas en la cocina. Así. Bueno, de hecho, por ejemplo, las declaraciones del portavoz de ENI iban destinadas a decir que no paralizaban actividades porque eso provocaría una grave crisis en Venezuela para el gas doméstico. Y si ENI decide al final ceder a las presiones y paraliza sus actividades. Bueno, creo que tenemos que activar el tema del gas vehicular. Ese es otro. O sea, el mismo sistema de utilización del gas metano para los hogares, pero es el mismo gas que se utiliza para el gas de bombona, y que ese plan se paralizó. Rafael Ramírez se robó el dinero que le entregó el presidente Chávez para la gasificación de vehículos, y eso hay que activarlo y tener un sistema que le puede garantizar el 70, el 80% de la movilización, por lo menos del transporte público, que puede adaptarse y obligarse, bueno, digamos, de manera necesaria, a que utilice el gas metano pues como fundamento. Igualmente el tema del gas, de utilizar el gas para el tema de la producción industrial, en la activación de los programas y los proyectos para utilización del carbón como materia prima para la generación de electricidad, sobre todo en el Zulia, que sigue habiendo los déficits energéticos, teniendo nosotros un carbón de primera allí, un carbón que pudiera explotarse no para la exportación, que era la visión inicial a la cual el presidente Chávez se opuso, con toda razón, sino para la producción de energía allí mismo en el Zulia, lo que le daría por fin la autonomía energética que necesita tanto ese estado del país. Y no tenemos que ir muy lejos, mira, países como Alemania, que no se puede decir que no sean países que son verdes, no voy a decir que y son, digamos, adalides y están en la primera fila de los países conservacionistas, que están utilizando el carbón, que es la materia prima fundamental de generación eléctrica en China, que ha diversificado y está generando energía atómica y todas las fuentes de energía. Es el líder mundial en energías renovables, pero eso no quiere decir que no se utilice el carbón, porque hay un elemento fundamental que es garantizar el tema energético nacional. Entonces, pero te estoy hablando de estos ejemplos porque yo quiero insistir, y aprovecho, digamos, y doy las gracias por la invitación, en que tenemos Venezuela cada vez más se nos pone de anteojito y adelante que es la oportunidad de redefinir nuestro rol como país con todas las fuentes energéticas que tenemos, pero no en función de su exportación, sino en función de una visión energética nacional, y cuyo primer objetivo es cubrir las necesidades energéticas que tenemos en nuestro país, que tiene que ver con, de nuevo lo digo, porque es un drama, es una tragedia el tema del acceso a las bombonas de gas, es un trauma, una tragedia. Y no hablemos ahorita de la situación de administración de carga que está viviendo el occidente del país, que para hablar de electricidad, que tú y yo, desde Lara hasta el Táchira, incluyendo al Zulia, el tema está bastante complicado para las poblaciones de allí. Sé que tú conoces ese tema porque trabajaste mucho tiempo con la gente de CADAFE y conoces eso al dedillo, y tenemos la fuente, tenemos las fuentes primarias de energía que nos permite no solamente el tema de las hidroeléctricas, que por supuesto es fundamental y se corresponde con los términos, los tiempos
de conservacionismo, pero tenemos una necesidad fundamental que es la atención primaria a nuestro tubo energético. Yo tengo años con esto, yo tengo más de 15 años haciendo estas propuestas, se las hice a Eli Rodríguez cuando fue ministro de Energía Eléctrica, antes se la había hecho, antes o después, después de él estuvo allí, recuerdo que el otro ministro que estuvo allí, se me olvidó el nombre, estuvieron Argenis Chávez y Jessy Chacón. No, Argenis, el que estuvo antes de Argenis. Héctor Navarro. Y Héctor Navarro le presenté el plan, mira, esto nos permite aquí, con fuentes locales de carbón, resolver... Uno de los tantos temas pendientes que tenemos que nos va a tocar desarrollar en otra entrevista, pues tú sabes bien, David, que aquí el tiempo es un dictador. Cónchale, sí, bueno, pero de todas maneras, muchísimas gracias por considerarme. Gracias a ti siempre por estar dispuesto a conversar con nosotros. Era David Paravicini, ingeniero y profesor universitario, experto en políticas públicas energéticas. Nos toca hacer la pausa a esta hora. Volvemos en minutos. Al instante. Una pausa.